Esperamos que se encuentren muy bien. En unos minutos daremos inicio a la capacitación del día de hoy, dando la oportunidad de que más personas nos puedan acompañar en la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos por su puntualidad. Muy buenos días para todos.
¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? Sí, señora, perfecto. Bueno, muy buenos días para todos nuevamente. Me presento, mi nombre es Vanessa Puentes, líder de comunicaciones en Factory. Les damos la bienvenida a nuestra capacitación del día de hoy con el tema correspondiente a cuentas por pagar. Antes de dar inicio a la sesión, quisiéramos hacer algunas recomendaciones. Por favor, durante la sesión, mantener los micrófonos cerrados y después de la explicación del ingeniero Steven, se abrirá un espacio para poder resolver todas sus inquietudes. Sin más que decir, muchas gracias por su asistencia y le damos inicio a nuestro tema del día de hoy, dándole espacio al ingeniero Steve. Muchas gracias, Vanessa. Buenos días para todos. Espero que estén bien, que estén teniendo un muy feliz día. Gracias por la puntualidad, por su asistencia, como siempre, a estas conferencias y capacitaciones que siempre damos. ¿Listo? El día de hoy, pues vamos a generar el proceso o vamos a ver el proceso de las cuentas por pagar. Vamos a ver pues cómo podemos optimizar el reporte y los procesos de cuentas por pagar y pues tener el control de las finanzas, de los egresos y pues de los pasivos que tiene la compañía con los proveedores y con los terceros. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Entonces, el día de hoy vamos a ver 4 punticos. Cómo se parametrizan los impuestos en los productos, en los proveedores y los terceros para que se calculen correctamente, ¿sí? En los procesos automáticos que genera el sistema. La causación de compras de inventarios, que pues es uno de los grandes procesos que se generan desde el sistema. La causación con plantillas que de pronto son causaciones repetitivas, como gastos, como cuentas de cobro que nos pasan todos los meses, y cómo se genera pues al final los egresos y los archivos planos para los bancos. Esto pues que vamos a ver, el proceso completo de todas las cuentas por pagar, desde el inicio de su proceso de parametrización y creación de terceros y productos y demás, hasta su proceso final, que ya es como el proceso de pago y pues el proceso de el archivo para el banco. ¿Listo? Tengan en cuenta que en Factory pues tenemos también nuestro plan de referidos, que es un plan muy sencillo donde ya sea la persona o la empresa que esté interesada en adquirir Factory o pues en este caso Episoft, que también es otro de nuestros productos, la persona que quiera referir a una empresa pues simplemente se comunica directamente con nosotros, nos puede ayudar a agendar una cita con el gerente de cada empresa o la persona que esté encargada del proceso de la compra del software en la empresa. Y si esta empresa al final del proceso comercial genera una compra efectiva, pues ustedes van a recibir un incentivo, ya sea pues si es una persona a la que está refiriendo, pues puede ser un incentivo en dinero, o si es una empresa cliente de nosotros la que está refiriendo a otra empresa, puede tener beneficios también en servicios. Tengan en cuenta también la fecha de su contrato anual su servicio anual de actualización, donde pues por el beneficio de este servicio anual que ustedes tienen con nosotros, pues van a tener beneficios de soporte, de mantener el sistema en óptimas condiciones, de mantener las versiones actualizadas con todos los cambios y normativas que se generan a la fecha. No pierdan la oportunidad pues, de tener aquí el sistema en un funcionamiento fluido y aprovechar al máximo cada una de las ventajas y las funcionalidades que tiene el sistema. Si lo quieren agendar, este QR lo pueden escanear para que por ahí generen la cita para que les generen su proceso de mantenimiento, que también está incluido dentro de los beneficios del servicio anual de actualización. Y tengan también en cuenta que se pueden unir a nuestro canal de WhatsApp, escaneando en este momento el código QR, donde nosotros generamos comunicaciones importantes, generamos invitaciones a conferencias y capacitaciones como esta, donde montamos algunos tips y mucha más información, donde van a poder estar actualizados con las últimas novedades que tenemos para ustedes. ¿Listo? Recuerden también nuestro amplia gama de portafolio que tenemos, donde tenemos pues diferentes módulos que aplican para diferentes áreas de su compañía.
Y también tengan en cuenta que todas nuestras redes sociales, donde también pueden visitarnos, darnos su like, suscribirse. Y allí pues también van a encontrar novedades, videos de interés del sistema, de los procesos de la industria hoy en día y demás. ¿Listo? Y por último, como lo mencionaba Vanessa al inicio, las preguntas las vamos a dejar para el final. ¿Listo? Entonces vamos a ver el proceso y pues al final vamos mirando cada una de las dudas que se nos vayan generando. Para el día de hoy pues vamos a trabajar con 3 módulos en sí, que son el módulo de inventarios, el módulo de contabilidad y el módulo de compras. Entonces, para los procesos de cuentas por pagar, nosotros en el sistema manejamos, por decirlo así, 2 procesos de causación. Uno son para compras que son netamente del inventario, ¿sí? Que son compras que se generan desde el módulo de compras, que pasan por el módulo de inventarios y terminan con su causación en el módulo de contabilidad. Y ya las otras son causaciones de compras o servicios que no tienen que ver con el inventario. Sí, que de pronto yo compré una papelería, pero esa papelería yo no la llevo en mi inventario, entonces tengo que generar la causación de la compra. O de servicios donde, por ejemplo, yo digo, es que llegó el recibo de la luz, pero yo de pronto tengo una distribución por porcentajes para cada área de la compañía, entonces también pues vamos a ver esa parte. Vamos a iniciar primero con el tema de las compras que tienen que ver con los inventarios que manejamos en nuestra compañía. Aquí tenemos que tener en cuenta que para estas compras o que se maneja normalmente en una compra, un inventario, ¿sí? Que estoy almacenando, que normalmente si lo llevamos a tecnología contable, pues es una cuenta 14, tiene unos impuestos que normalmente puede ser un IVA, unas retenciones, y pues tiene una cuenta por pagar, que es donde yo indico el valor que me quedó al final del mes para pagar, o pues al final de la compra. En el sistema para parametrizar estos impuestos nos vamos a guiar por 2 procesos o 2 partes. Primero, en el módulo de inventarios, en la opción de tablas referencias, vamos a consultar aquí una referencia de materia prima. ¿Qué vamos a tener en cuenta ahora en el sistema? Primero, vamos a indicar si el producto, en este caso que es un producto que compramos, si el producto lo compramos con IVA o lo compramos sin IVA, ¿sí? Recuerden que el IVA es un atributo que va atado al producto y no al proveedor y no a mí, sino que va atado al producto. Tenemos productos que tienen una grabación de un porcentaje, tenemos productos que están grabados al 0 y tenemos productos que son exentos. ¿Listo? Entonces, aquí yo configuro el porcentaje de IVA que le va a aplicar al producto y coloco el porcentaje de retención que le va a hacer en el caso de que aplique al producto. Recuerden que si yo le compro el producto a un tercero, a un proveedor que su naturaleza sea jurídica, o sea, que sea una empresa o una persona declarante de renta, yo tengo que practicarle el porcentaje del 2.5. Si es una empresa o una persona que no sean declarantes, pues simplemente le aplico el 3.5. Entonces, estos 2 campos están aquí pues para diferenciar la tarifa porque tenemos algunas empresas que le compran a declarantes y no declarantes y pues no podemos dejar parametrizada una sola tarifa, entonces por eso aquí tenemos la oportunidad de parametrizar las 2 tarifas que correspondan. Y eso es lo que vamos a hacer en el producto netamente. El IVA y los porcentajes de retenciones. Tenemos este campo de ICA que se usaba hace muchos años porque antes el producto era el que iba grabado con el ICA, ¿cierto? Pero pues de hace unos años para acá, más o menos como unos 5 o 6 años, la DIAN y las entidades gubernamentales indicaron que ya no es el producto el que va grabado con el ICA, sino que es el proveedor. ¿Listo? Entonces el ICA no lo llenamos dentro del producto, solo el IVA y las retenciones. Entonces ahí ya tenemos el IVA y las retenciones que vamos a aplicar. Ahora bien, recuerden que los proveedores, que yo voy a generar una compra de inventarios,
esos proveedores se crean directamente en el módulo de compras. Y desde el módulo de compras viajan al módulo de contabilidad. Recuerden que contabilidad en Factory normalmente es un receptor de información. Grabo la información en su módulo especializado para cada proceso y esa información después llega a la contabilidad. Entonces aquí en la opción de tablas proveedores vamos a crear los proveedores a los cuales le vamos a generar nuestras compras. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al momento de crear un proveedor? Pues lo ideal es que lo creemos con root en mano, ¿sí? Que de pronto no sea, mira, aquí trajimos este papelito donde está la información o una fotocopia de la cédula y ya, mira a ver los otros datos, cómo los toman. No, lo ideal es crearlo con el root. ¿Listo? ¿Esto para qué? Pues para que la información sea correcta y posteriormente, cuando vayamos a generar medios magnéticos, pues la información sea correcta y no tengamos que estar ajustando información manualmente al momento de generar los medios. Entonces, ¿aquí qué nos va a aplicar? Para los procesos de cuentas por pagar en la parte de impuestos, aquí en la pestañita de otros, tenemos aquí la configuración de los impuestos que nosotros le vamos a aplicar al proveedor. Recuerden que las retenciones pues siempre las practica la persona o la entidad que compra. En este caso, como nosotros le estamos comprando al proveedor, nosotros somos los que le vamos a retener ese dinero. Y acá pues simplemente tenemos tres opciones: renta, IVA e ICA. Renta es si yo le voy a practicar retefuente al proveedor, ¿sí? IVA si le voy a practicar rete IVA al proveedor, e ICA si le voy a practicar retención de ICA. Para el caso de la retención en la fuente, se manejan dos procesos. Uno, que yo le marque acá una opción que diga retefuente desde cero, porque de pronto a este proveedor yo le quiero hacer retefuente sobre cualquier valor que compre, ¿sí? Y pues si le marco esta opción, pues el sistema ya va a saber que a todas las compras que le genere le va a hacer retención en la fuente independientemente de la base. Si ese no es el caso y yo sí quiero respetar la base que pues está dictaminada por la DIAN, entonces tengo que ir a contabilidad, a mi plan de cuentas, buscar la cuenta de retención en la fuente y verificar cuál es la base que tiene configurada. Esta base, recuerden que cambia anualmente, ¿sí? Que se creó hace poco un proceso VT para que sea un poco más automático el cambio, pero pues en sí esta es la base que el sistema verifica si aquí en esta opción dice que no sea desde cero. Si no es desde cero, el sistema va a consultar en contabilidad cuál es la base que tiene configurada la cuenta contable y sobre esa es que le va a hacer retención en la fuente. Para el tema del rete IVA, pues el sistema, si le aplica rete IVA, pues él va a mirar si el producto tiene IVA y si tiene IVA, pues le va a aplicar la retención de IVA, que pues en este caso es el 15%. Y para el ICA, el sistema va a tener en cuenta la tarifa que le coloquemos acá. Como les mencionaba ahorita, el ICA antes era del producto, ahora es del proveedor. Entonces aquí en el proveedor es donde yo voy a colocar la tarifa. ¿Y cómo me la está pidiendo acá el sistema? Tarifa de ICA por 1000. Entonces si yo a este proveedor yo le genero una tarifa del 11.04, pues simplemente se la coloco. ¿Listo? Y ahí pues ya tenemos los procesos de cómo se le generan. Aquí le vamos a quitar este autorretenedor. Recuerden, y yo no le quiero hacer ninguna retención, también le puedo marcar esta opción de autorretenedor para que no genere ninguna retención. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos el IVA en el producto, el porcentaje de retención en el producto y acá en el proveedor tenemos las retenciones. ¿Listo? Cuando yo creo el cliente por primera vez en compras y le genero una compra, el sistema lo crea automáticamente en contabilidad, ¿cierto? Pero si el proveedor de aquí a mañana surge algún cambio, pues yo tengo que generar el cambio manualmente en ambos módulos. ¿Qué tengo también que hacer? Tengo que validar que en ambos módulos
el proveedor esté creado igual, ¿sí? En compras no puede decir que yo le hago retención en la fuente y en contabilidad que no, porque pues entonces él va a entrar en una confusión y prima el de contabilidad. Entonces tengo que verificar que tanto en compras como en contabilidad mi proveedor esté creado igual. Las mismas retenciones marcadas, si es desde cero o no. Y acá en contabilidad aparece el plazo de pago. Si es un proveedor a crédito, pues yo acá en contabilidad le coloco cuál es el plazo de pago para que cuando cause la factura, él automáticamente le sume esos días y con esto calcule la fecha de vencimiento de la factura. Pero pues sí es muy importante aclarar que en ambos módulos el proveedor tiene que estar creado igual. Si de aquí a mañana el proveedor dijera, no, ya no me puede hacer rete ICA porque yo me volví autorretenedor de ICA, entonces yo tengo que ir tanto a contabilidad como a compras e indicarle que ya no le voy a hacer ICA. ¿Listo? Para que quede igual en ambos módulos y después no me genere inconvenientes al momento de causar los documentos. Listo. Ya teniendo claro cómo se parametriza y se configura tanto el proveedor como los productos, pues ya es después la decisión de nosotros identificar cómo queremos causar esas facturas de compra. Recuerden que nosotros en inventarios manejamos dos metodologías de causación para las compras. Una metodología es si la queremos hacer contabilidad en batch o si la queremos hacer contabilidad en línea para las compras. ¿Qué quiere decir en batch? En batch es un proceso en el que la persona de inventarios hace su entrada de almacén, donde alimenta cantidad y costo, ¿sí? A cómo llegó el producto, qué cantidad del producto llegó, en qué bodega lo va a ingresar y ya. Y luego esa persona pues ya termina su proceso en inventarios y luego otra persona en contabilidad jala esa entrada que hizo la persona en inventarios, la revisa que sus cuentas, sus impuestos y sus valores estén bien y le da la aprobación en contabilidad. Es la opción que más usan los clientes porque en esta opción pues tiene la tranquilidad de que el área contable está revisando la información, de que está validando y teniendo el control de las entradas que se han hecho en inventarios versus las facturas que efectivamente han llegado a contabilidad, ¿sí? Y hay otro proceso que es en línea. ¿En línea qué quiere decir? Que la persona de inventarios igualmente alimenta su entrada al inventario con cantidad y costo, a qué bodega va a ingresar, pero también la persona de inventarios es la que revisa los impuestos, revisa las cuentas y da la aprobación, ¿sí? Es una opción que pues también funciona, pero tiene dos condiciones para que funcione. Una es que todos los documentos que yo genere de entrada tienen que estar soportados con una factura de compra. Si de pronto mi proveedor me envió una remisión o tengo proveedores que comúnmente me envíen remisiones, para mí no sería válida una opción de contabilidad en línea. ¿Por qué? Porque él necesita una factura que soporte esa entrada porque de una vez va a causar la factura. Y la segunda condición que debo cumplir es que la persona de almacén, la persona de inventarios que está haciendo la entrada, pues debe tener un conocimiento básico de impuestos y de cuentas contables para poder identificar alguna discrepancia. Si de pronto la persona se la entrega y dice, venga, pero acá yo no veo la retefuente, en la factura yo sí la veo, pues que la persona tenga ese conocimiento para poder identificar estas dos opciones. Cualquiera de las dos opciones es válida, las dos llegan a contabilidad y hacen el mismo proceso, simplemente es el manejo que yo le quiero dar dentro de mi compañía a esas causaciones. Vamos a verificar primero cómo sería el proceso en batch. Vamos a dejarle la B. Listo. Aquí pues normalmente en compra se genera una orden de compra. Aquí hay unas órdenes de compra generadas de prueba, ¿sí? Entonces vamos a hacer el ingreso al inventario. En el inventario aquí pues creamos una opción que se llama entradas con orden de compra. ¿Listo?
Aquí yo, ¿qué tengo que hacer? Simplemente selecciono qué documento voy a hacer en inventarios. Entonces el documento 10, entradas con órdenes de compra. Le digo que me muestre todas las órdenes de compra que están pendientes por llegar. El sistema pues me muestra todas las órdenes de compra que están pendientes. Yo simplemente selecciono cuál es la compra que voy a ingresar y simplemente a qué bodega voy a ingresar esa mercancía. ¿Sí? Entonces digamos acá que por ejemplo a materia prima y qué cantidad voy a ingresar de cada producto. Entonces digamos que llegó completo. Vamos a ingresar 100 que fueron las que pedimos y 1000 que fueron también las que pedimos. Lo procesamos. Recuerden que acá si yo manejo lotes, pues puedo colocar el lote, la fecha de vencimiento de cada producto, la ubicación, si manejo el concepto de ubicaciones dentro de mi inventario. Y en concepto, lo que se sugiere es colocar el número de la factura y tal vez el nombre del proveedor para temas de trazabilidad. De que si de aquí a mañana yo quiero decir, bueno, es que tuve un problema con ese producto 3292 porque se venció, yo lo envié a donde mi cliente y salió dañado, que el producto venía con mala calidad, pues es fácil ir y consultar y decir, ah, bueno, ese producto venía en la factura 123 y se lo compré al proveedor tal, al que corresponda. Listo, entonces por temas de trazabilidad, pues siempre sugerimos que se llene de esta forma. Listo, le damos salir. Y acá pues el sistema nos avisa y nos dice, no olvide imprimir la entrada. Recuerden que en inventarios, para que el proceso quede ejecutado correctamente y se actualicen los saldos y los costos, yo siempre tengo que imprimir mi documento. ¿Listo? Entonces, como les decía, la persona de inventarios con la metodología de batch, lo único que tiene que hacer es su entrada alimentando cantidad y pues verificando que el costo sea correcto. Aquí el sistema pues muestra los datos del NID del proveedor, el nombre del proveedor. Ya si quiero colocar alguna observación y simplemente lo genero. Y aquí ya quedó hecha nuestra entrada de inventario. Ya alimentó cantidad y costo en el inventario, ya asoció la orden de compra, ya la dio por cerrada en el módulo de compras. ¿Qué va a pasar a nivel contable? Entonces, a nivel contable, pues aún falta causar la factura. Solo hemos alimentado el inventario. Recuerden que lo ideal es que si yo genero un documento en un módulo, pues en la contabilidad haya el respaldo o el documento contable de ese movimiento que hice en dicho módulo. Porque en inventarios, pues yo estoy alimentando el inventario, ¿sí? Pero en la contabilidad, pues también debo alimentar mi cuenta 14. O si no, vamos a generar una diferencia entre ambos módulos. Aquí en contabilidad encontramos la opción de actualización, cuentas por pagar. Y para contabilidad en batch vamos a encontrar estas dos opciones. Contabilidad en batch, que es donde se hace el proceso, y entradas pendientes. Entradas pendientes es un informe que les va a servir al área contable para identificar la mercancía que ya llegó al inventario, pero que aún no tiene su factura causada en la contabilidad. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo voy a filtrar? Voy a filtrar las fechas de las entradas. Si yo llevo mi control mensual, entonces yo le puedo decir, bueno, quiero ver todas las entradas que llevamos en el mes de agosto, que me las organice ya sea por documento o por tercero, para identificar cuáles faltan por causar en la contabilidad. Entonces genero aquí el proceso y el sistema me va a decir, ah, mire, todas estas entradas se realizaron en el inventario, que eran compras de productos en inventario, pero usted en contabilidad aún no lo ha causado. Entonces con este informe yo ya puedo empezar a decir, bueno, ya es fin de mes, hablemos con el proveedor a ver qué pasó con esa factura. Sí, ya me entregó la mercancía el 4 y mire, hoy 14 no tenemos aún la factura. Entonces miremos si fue que no la recibimos, si fue que se le olvidó. Y pues ya empezamos a tener el control también de nuestras cuentas por pagar. En este caso, pues aquí vemos la que acabamos de hacer, hoy 14 de agosto. Entonces, que esta es la que vamos a ingresar. Entonces ya sabemos cuáles faltan, vamos a hacer el ingreso.
Entonces, si ya nos llegó la factura de esa entrada, vamos a ingresar a actualización, cuentas por pagar, contabilidad en batch. Aquí pues el sistema nos muestra esta información donde vamos a decir, bueno, voy a hacer una entrada, voy a hacer una causación de una entrada que ya está hecha en el inventario. Aquí arriba voy a filtrar las fechas de cuando se hizo la entrada, ¿sí? Si yo sé que esa entrada la hice hoy, pues puedo filtrar la fecha de hoy. Si no estoy seguro del día, pero sé que se hizo en este mes, puedo filtrar el mes. O si digo, es que esa factura, esa entrada no sé si fue en julio o fue en agosto, pues puedo filtrar también varios meses. Aquí vamos a dejar para el ejercicio ambos, todo el mes filtrado. Luego en comprobante vamos a indicar cuál es la cuenta por pagar, cuál es el documento que yo voy a usar para la causación de la cuenta por pagar. Recuerden que pues estos documentos son de libre creación de cada empresa. Aquí pues por ejemplo tenemos el de compras de responsables de IVA. Colocamos el NIT de nuestro proveedor. Indicamos pues para las empresas que pronto manejen ambas normas, en qué norma se va a grabar. Si no les aparece esta opción, pues es porque muy seguramente solo tienen una norma. El número de la factura, la fecha en la que estamos recibiendo la factura. Y acá salen todas las entradas que el sistema encontró en este rango de fechas con el proveedor que le indicamos. ¿Listo? ¿De dónde sabe él en la entrada el número del proveedor? De la orden de compra. ¿Listo? Entonces, por eso pues se genera el proceso con una orden de compra. Yo selecciono la entrada o las entradas porque puede que el proveedor me haya enviado 3 entregas, pero que me haya hecho una sola factura. Entonces, si son varias, yo las puedo seleccionar y hacer una sola causación. O como en este caso, una entrada es una única causación. Y aquí pues le damos a aceptar. Acá el sistema nos pregunta si deseamos contabilizarlo, le decimos que sí. Y acá pues en la segunda pestaña él ya nos muestra una causación. ¿Listo? Esta causación de dónde la trae el sistema, de dónde sacó esas cuentas, dónde dijo él que eran esas cuentas, ¿sí? Entonces, esta parametrización de cuentas se hace en el módulo de inventarios. En inventarios vamos a encontrar una opción que está en tablas, contabilidad en línea. La vamos a encontrar con ese nombre. No afecta si tenemos contabilidad en batch o contabilidad en línea, siempre va a ser esa opción donde se hace la parametrización de las cuentas. Entonces, al ingresar nos vamos a encontrar con esta ventanita. En esta ventanita, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a colocar las cuentas de acuerdo a como les decía al principio, de que se compone una compra, de una actualización del inventario, que normalmente son las cuentas 14, de unos impuestos y al final de una cuenta por pagar. Acá en el sistema tenemos este código para identificar qué es cada cuenta, ¿sí? Las que dicen INB son las cuentas del inventario, o sea, las cuentas 14. ¿Por qué tenemos 3 cuentas? Recuerden que yo puedo alimentar mi inventario o por tipos de producto o por grupos o clases para la contabilidad. Son separaciones o clasificaciones que yo hago, como en este caso, cuando manejo diferentes cuentas del inventario. Sí, de pronto esta empresa dice, bueno, yo compro materias primas, pero también compro envases, pero también compro mercancías no fabricadas. Estaría mal que todas esas compras yo las lleve a una sola cuenta del inventario porque hay una cuenta especializada para cada una de ellas. Entonces, eso se hace con el tipo de producto. Recuerden que el sistema ya tiene predeterminados unos tipos de productos, si no, ustedes los pueden crear. Y pues aquí lo ideal es que cada tipo de producto sea una cuenta contable. Entonces, el tipo 1, que son materias primas, se asocia a la cuenta contable del inventario de materias primas. La cuenta de envases y empaques
se asocia al tipo de producto de envases y empaques, y el tipo de producto de no fabricados, que es el 4, se asocia a la cuenta de mercancía no fabricada. ¿Listo? Esto pues para las empresas que tienen su inventario así separado. Habrá unas que solo manejen una cuenta de inventario de materias primas. De pronto unas empresas crean un tipo de producto y una cuenta para materias primas nacionales y otra cuenta para materias primas del exterior. Pues ya es como manejen en el área contable la cuenta del inventario para las compras. ¿Listo? Entonces en este caso simplemente cuando creemos nuestra cuenta le decimos que es de inventario, la cuenta contable y le asociamos el tipo de producto. Miren que acá dice el tipo de producto se llama materias primas. Yo le asocio la cuenta de materias primas y pues el inventario en una compra se afecta de naturaleza débito. Luego pues tenemos nuestro IVA, que su código es así IVA. ¿Sí? Esto me identifica que estamos hablando del IVA como tal. Entonces, en el IVA yo ya no manejo un tipo de producto porque es que el IVA no va atado. Si es materia prima es el 19, si es no fabricado es el 10, no. El IVA ya puede ser para cualquier producto independientemente de su categoría. Entonces, aquí lo vamos a asociar es a la tasa. Recuerden que cuando veíamos la creación de la referencia, allá en el producto le poníamos la tasa, en este caso 19. Entonces aquí yo vuelvo a colocar la misma tasa para que el sistema entienda que los productos que yo compre que tengan esa tasa del 19, él los va a llevar a esta cuenta porque también tienen la misma tasa del 19. Si creo un producto con una tasa del 5, pues el sistema sabrá que lo va a llevar a esta otra cuenta que son a las que tengo que llevar las tasas del 5. ¿Listo? Entonces, en inventarios, lo que me separa las cuentas es el tipo de producto. Para los impuestos, lo que nos separa las cuentas es el porcentaje del impuesto. ¿Listo? Y pues el IVA en una compra es de naturaleza también débito. Luego, el código para la retefuente es R/F. ¿Listo? Retefuente es el mismo proceso del IVA. Lo que lo separa es la tasa del producto. Recuerden que cuando mirábamos el producto, yo podía ponerle la tasa del 2.5 o del 3.5. Entonces aquí en la retefuente lo que nos lo separa es la tasa. Y pues la retefuente en una compra es de naturaleza crédito. Aquí pues yo tengo que indicar cuál es la naturaleza de proveedor a la cual le voy a aplicar esta tasa. Entonces recuerden que para jurídicos declarantes es el 2.5. Para no declarantes, que serían naturales, es el 3.5. ¿Listo? El ICA, entonces, es con la sigla o el código RIC, retención de ICA. ¿Listo? Y el porcentaje, pues lo colocamos en miles. ¿Listo? Entonces, aquí está la tasa en miles. ¿Cómo está la tarifa? 11.04 por mil. Recuerden que el ICA no es un porcentaje, sino es un por mil. A diferencia del IVA, que por ejemplo el IVA es el 19%, el ICA es tarifa por mil. Entonces aquí la colocamos exactamente. Y el ICA es crédito. Puede que yo tenga también diferentes tarifas de ICA, porque recuerden que el ICA es por cada proveedor. Entonces, pues cuantos proveedores tenga con tarifas diferenciales, tendré que crear un registro acá de ICA para cada uno. ¿Cómo sabe el sistema a cuál de todas llevarla? Por el proveedor. Entonces, el sistema identifica cuál es el proveedor al que le genere la compra, consulta en compras cuál fue la tarifa que yo le puse a ese proveedor y de acuerdo a la tarifa lo lleva a la cuenta correspondiente. Y el rete IVA se identifica con la sigla RIB, retención de IVA. El rete IVA pues es el 15% del IVA, entonces aquí colocamos el 285, que es eso, el 15% de 19, que sería el IVA, pues es 2.85. Acá pues sí el rete IVA sí es una sola tarifa, que es el 15% nada más, entonces pues ahí hacemos el cálculo, ponemos el 2.85 y es de naturaleza crédito. Y para la cuenta por pagar,
podemos tener dos escenarios. Uno que sea proveedores nacionales, ¿cierto? Que normalmente se llevan en una cuenta 220501 o 220505, que es de naturaleza crédito, que es donde ya vamos a llevar el neto de toda nuestra compra y es donde se va a causar el valor que le debemos pagar a nuestro proveedor. Y también podemos manejar, pues para las empresas que manejan compras al exterior, importaciones. Entonces, para las importaciones normalmente se maneja otra cuenta. Normalmente en las importaciones, ¿qué pasa? Que cuando me llega la mercancía puede que aún no me haya llegado la factura final del proveedor. Recuerden que en importaciones pues hay una serie de gastos, de nacionalización, de otros documentos. Entonces a nivel contable, normalmente esas compras del exterior se llevan en una cuenta por pagar. En una cuenta 1465, ya no es una 22, sino una 1465. ¿Listo? ¿Y cómo identifica el sistema que es del exterior y que no se vaya a cruzar con la 220501 de nacionales? Entonces, para que no se cruce, yo en tasa le voy a colocar un número 4. Con ese número 4, el sistema internamente ya sabe que si es C por P y es tasa 4, que esta es la cuenta del exterior. ¿Listo? Entonces ahí para que lo tengamos en cuenta y sepamos cómo se diferencia. Miramos acá, la nacional no tiene tasa, la del exterior tiene una tasa del 4%. ¿Listo? Entonces con eso ya identifica que es del exterior. Entonces aquí tenemos la parametrización contable de nuestra compra, que es la que él nos está mostrando en la contabilidad. Si yo en este caso manejo ambas normativas, PCGA y NIF, pues debo colocar las cuentas que van a afectar la normativa PCGA y las cuentas que van a afectar la normativa NIF, que acá pues él nos pide ambas cuentas. ¿Listo? Entonces esas cuentas son las que van a afectar aquí la compra. Aquí, ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar pues de acuerdo a las parametrizaciones que tenga el producto, si tiene IVA, si no tiene IVA, si tiene ruta fuente, si es desde cero, si va a respetar base y pues la cuenta por pagar. Entonces aquí, ¿qué vemos? El inventario, que es la 1405, el valor de la compra, que es el mismo valor de nuestra entrada, el valor del IVA, que es la 2408, la retención en la fuente, que es la 2365, el ICA, que es la 2368, el RTIVA, que es la 2367, y pues el neto a la cuenta por pagar. Entonces a la cuenta por pagar el que lleva la mercancía más el IVA menos las retenciones. Y como ustedes saben, pues la contabilidad es partida doble, entonces aquí al final pues vemos que los dos totales, tanto débitos como créditos, están dando iguales. Si no dieran iguales es porque tenemos un error en la configuración. Entonces, si tenemos un error en la configuración, ¿qué tenemos que hacer? Primero ir a ver los productos que componen esa entrada y ver cómo están creados para ver si tienen aplicados correctamente sus porcentajes de IVA y retenciones. Luego ir a mirar cómo está creado el proveedor, ¿sí? Que tenga ya los sí o los no en retenciones de fuente, de IVA y de ICA. Y tercero, ir a mirar el proveedor cómo está creado en la contabilidad. Y ya por último, pues ir a mirar cómo está creada la cuenta contable, que pues de pronto nos llega a hacer falta. ¿Listo? Ese es el orden en el que yo normalmente reviso un producto. Si por ejemplo yo acá dijera, venga, es que acá el producto no me está trayendo la cuenta del IVA, pues ¿qué debo hacer? Ir al producto y confirmar que efectivamente el producto tenga su tarifa de IVA. ¿Sí? De pronto digo, ajá, y si es que acá no la tenía, entonces simplemente la coloco, me salgo y vuelvo a generar mi proceso. Ah, de pronto aquí no me está calculando el ICA. Entonces yo sé que el ICA no es del producto, el ICA es del proveedor. Entonces me voy al proveedor que corresponde, verifico la información y digo, ah, sí, o es que no tiene el sí o no tiene la tarifa.
¿sí? Entonces, ya sé dónde tengo que ir a corregirlo. De pronto no me hizo rete IVA, entonces vengo acá y verifico si el proveedor sí tiene marcado que sí le practicó rete IVA. No me hizo rete fuente, entonces vengo y verifico que pues sí me haya hecho, que sí tenga la S en rete fuente para que lo calcule. ¿Listo? Entonces, esa es la forma en la que yo reviso mis compras. Cuando ya está correctamente causada, pues yo simplemente le digo continuar y ya. Si se dan cuenta que hay un botoncito que dice ver anticipos. ¿Esto para qué es? Porque hay algunas empresas que pronto manejan con algunos o con todos sus proveedores la modalidad de girar anticipos. ¿Sí? Yo le giro un anticipo y después usted me envía la mercancía y me envía la factura y después cruzamos el anticipo y miramos si yo le quedo debiendo o pues si ya quedamos a paz. ¿Listo? O quedamos pues ya cruzados con los valores. ¿Listo? Entonces, ¿cómo activo o cómo sabe el sistema esta opción de anticipos? Me va a salir un segundo acá, no voy a generar el proceso. Para que él nos muestre esos anticipos, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir acá en contabilidad a utilidades, cambio de parámetros, manejo de parámetros. Y vamos a buscar esta opción aquí que se llama maneja anticipos en cuentas por pagar. ¿Listo? Entonces, si yo sé que yo le giro anticipos a mis proveedores y que después los tengo que cruzar en la factura, entonces yo vengo acá y marco esta opción. ¿Listo? Al marcar esta opción, ¿qué más debo hacer? Debo ir al plan de cuentas, buscar la cuenta de anticipos, que normalmente es una 1330, la de proveedores, y decirle que sí voy a manejar documento. Recuerden que el documento es importantísimo para que el sistema sepa que es una cuenta por pagar. Entonces en el documento pues va a ir el documento del anticipo. Y luego voy a mi cuenta por pagar, a la 22. Y en esta cuenta le voy a marcar este chulito. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con este chulito de informar anticipos pendientes por cruzar? Que siempre que yo vaya a grabar algo en esta cuenta, el sistema me dé la opción de ver si tiene anticipos pendientes por cruzar o no. ¿Listo? Entonces yo puedo venir acá, a hacer pues mi contabilidad en batch nuevamente. Listo. Y acá pues yo puedo decir, bueno, esta compra es por 18, yo quiero ver si ya le giré anticipos. Entonces en este caso dice, no, usted no le ha girado anticipos. Listo. Vamos a hacer un anticipo pues para que veamos el ejercicio. Recuerden que los anticipos normalmente se graban acá como una causación manual con la opción de grabar documentos. Vamos a hacer una causación, digamos que aquí esto salió de Bancolombia, por ejemplo. Vamos a colocar la cuenta, la 1330. Vamos a colocar el mismo proveedor, aquí colocamos el mismo número y vamos a decir que giramos un anticipo por 10 millones de pesos. Y que esto salió de la cuenta de Bancolombia. Digamos que la de... Entonces, ¿cómo va a saber el sistema que sí me va a mostrar el anticipo para cruzar? Porque le estoy registrando un número de documento. Pues con este número de documento el sistema ya sabe que ese anticipo lo puedo cruzar en mis cuentas por pagar. Lo mayorizamos y listo. Entonces, vamos a hacer de nuevo nuestra causación en batch.
y vamos a decirle ver anticipos. Y miren que ahora el sistema me va a mostrar y me va a decir, ah, sí, ese proveedor usted le había girado un anticipo. Entonces yo puedo decir, ah, sí, este anticipo es para esta compra, lo selecciono y vamos a cruzar. ¿Listo? Aquí abajo ya me dice el total de anticipo, serán 10 millones de pesos. Le doy a aceptar, verifico la causación y acá pues ya veo el ejercicio que va a hacer el sistema. Dice, son 21 millones a pagar. Ah, pero es que tiene un anticipo, entonces yo le voy a cruzar esos 10 millones. ¿Y qué va a hacer el sistema? En la 22 va a tomar el valor de los 21 millones, que era la factura original, menos los 10 millones del anticipo, y va a decir que el saldo por pagar son 11 millones de pesos. Entonces miren que acá ya aparece un proceso adicional automático que hace el sistema. Yo en ningún momento tuve que agregarle manualmente, y acuérdese que esto va contra la 1330 y venga, selecciono la cuenta y venga, busco la cuenta, pues él simplemente ya lo hace. ¿Listo? Entonces le vamos a decir que sí, lo mayorizamos. Y listo, ahí ya quedó grabada nuestra compra. ¿Cómo puedo consultar si el sistema efectivamente sí hizo ese cruce o no? Aquí en contabilidad voy a la opción de consulta, cuentas por pagar, busco mi proveedor y acá veo entonces el total de todas las facturas que le estoy adeudando en este momento, la factura, el número de la factura, la fecha en la que se hizo, la fecha en la que se vence, de dónde salió esta fecha de vencimiento. Entonces recuerden que cuando yo creo el proveedor, le coloco cuáles son los días de pago que me da si es a crédito. Entonces aquí le pusimos 45 días, que es un mes y medio, que nos da pues fecha de vencimiento 27 de mayo. Es importante que en los proveedores yo tenga bien identificado ese dato para que la fecha de vencimiento sea correcta. Nos muestra si ya tenemos días de atraso en el vencimiento de esta factura. Esta como se vence en septiembre, pues todavía no tenemos días de atraso. ¿Cuánto era el valor original? ¿Cuánto le abonamos? Y cuánto es el saldo que tenemos en este momento. Entonces ahí vemos que ya pues se le cargó el abono como tal. ¿Listo? Y pues ya tenemos nuestro saldo de 11 millones de pesos. También recuerden que podemos generar esta opción aquí por reportes, cuentas por pagar, donde yo puedo filtrar el tercero, si en este caso pues me sé el tercero, la cuenta, si de pronto quiero ver las cuentas por pagar de una sola cuenta contable, las que se van a vencer en cierta fecha, de pronto digo, ay, voy a hacer los pagos de las facturas que se venzan de aquí al 31, entonces puedo filtrarlo por fecha de vencimiento también. Lo vamos a generar y pues aquí el sistema nos genera. El tercero, las facturas, la fecha de elaboración, la fecha de vencimiento, cuánto es el saldo que tiene actualmente y en qué edad de cartera se encuentra ese saldo. Aquí dice que está por vencer porque se vence en septiembre, entonces no se ha vencido. Si ya tuviera días de vencimiento, pues él la va a ubicar en los días que corresponda. ¿Listo? Y ese sería el proceso de contabilidad en batch. Entonces, ahí tengo, como les decía, la oportunidad de que la persona de contabilidad sea la que revise las cuentas, de que si algo está mal vaya y lo cambie, lo configure y dé el OK final. ¿Qué pasa cuando es la otra metodología que es en línea? Entonces, cuando es en línea, pues simplemente cambiamos aquí el parámetro y le decimos que sí, que es en línea. Listo. Y vamos a hacer igual, hacemos la entrada al inventario, como hicimos anteriormente. Buscamos la orden de compra, indicamos las cantidades que van a ingresar, la bodega que corresponde. Le damos procesar, igual colocamos los datos de la factura.
el proveedor y lo imprimimos. Ustedes dirán, bueno, y ese dato de factura y proveedor que pusimos ahí, ¿dónde lo vemos? Antes de venir a esta parte, aquí en consulta referencias, si yo consultara el producto, 01 310, aquí en Cardex o Cardex del año, si yo digo, bueno, esta fue una compra que se hizo, miren la que acá está, fue el 14, sí. Sigo ahí, tengo un problema con esa mercancía, ¿en qué factura estará? O quiero saber que yo ya devolví algo, si le hicieron ya la nota crédito, cómo sé cuál factura es. Entonces, esa descripción que yo le puse allá manualmente aparece acá. Entonces, por eso les decía que es bueno ponerla para tener aquí temas de trazabilidad, de decir, si se me dañó de pronto, si yo manejo lotes, el lote 1, 2, 3, pues yo sé que ese lote se causó en esta factura y es de este proveedor. Sí, sin necesidad de tener que ir con la orden de compra, compras, ponerme a buscar cuál fue la orden de compra, luego ir en contabilidad a mirar todas las facturas de ese proveedor a ver cuál fue. Entonces, simplemente con esta información aquí, pues ya me lo trae. Listo. Entonces, aquí cambia algo cuando es en línea en la impresión del documento. Cuando era en batch, él simplemente nos traía proveedor, NID y nombre de proveedor y ya. Aquí cuando es en línea, él ya cambia. Ya nos va a pedir aquí los datos de la factura, que en batch los poníamos era en contabilidad. Aquí en línea los tenemos que poner acá directamente en el inventario. Le digo, perdón, un segundo, ¿con qué documento lo voy a causar? ¿Sí? ¿Con qué documento en la contabilidad lo voy a causar? Y le doy a aceptar y ahí ya queda causada la factura. ¿Listo? Entonces, esas son las dos diferencias, que si lo hace acá la persona de inventarios, pues ella es la que tiene que saber los datos de la factura, verificar pues que la factura sí esté correctamente, darle con qué documento se va a causar en la contabilidad, y si no, pues entonces ya es la persona de contabilidad, si lo hago en batch, la que va a generar aquí el proceso de la contabilización en batch. ¿Listo? Entonces esas son las dos metodologías y la diferencia. Si es en línea, pues aquí la persona coloca los datos, de aceptar y ya queda causada automáticamente. Si es en batch, queda, por decirlo así, en stand-by, en proceso, y después la persona en contabilidad es la que la jala y genera el proceso en la contabilidad. ¿Listo? Entonces, esos son los dos procesos con los cuales yo puedo hacer mis causaciones de compras, ya sea en línea o en batch, compras de inventarios. Cuando son otro tipo de causaciones, que ya son directamente en la contabilidad, que no tienen nada que ver con mis productos del inventario, que ya no pasan por una orden de compra y después ingreso al inventario, sino que es directamente en la contabilidad, pues tengo aquí la opción manual de grabar el documento. Entonces yo podría decir, bueno, es que me llegó la cuenta de cobro de honorarios del revisor fiscal. Entonces vengo aquí, honorarios, y pues grabo mi documento manualmente. Entonces digo, bueno, es la 5110 de revisoría fiscal del mes de julio. ¿Sí? Asocio el centro de costo, entonces digo que es de contabilidad. El tercero, seguir trabajando con el mismo. Listo. Coloco el valor. Y si tiene impuestos, entonces tengo que colocar manualmente las cuentas de los impuestos. Entonces aquí digamos que son gastos. F6, F7, recuerden que acá tengo pues los atajos para no estar digitando la misma información. Simplemente digo, si hace el mismo tercero, pues simplemente le doy F7, que es el comando para que nos llame el tercero. Es la misma descripción, le coloco F6. Sí, entonces es la base, entonces la base es 1.000.000 de pesos.
Ah, pero es que también le hago retención en la fuente, entonces tengo que buscar la retención en la fuente de declarantes, F6, F7, la misma base. Ah, pero es que también le practico RTICA, entonces tengo que colocar también el RTICA. Y listo, ya por final tengo mi cuenta por pagar. Entonces, 23.35. Aquí llevémosla, a ver si de pronto hay alguna otra 23. 23.50. No, bueno, démosla cualquier cuenta, no afecta. Y coloco pues mi cuenta por pagar. Digamos acá que sea esta. Listo, pero ustedes pueden decir, venga, pero todo eso para grabar una factura y el otro mes me va a enviar la misma factura y puede que sean las mismas cuentas, hasta los mismos valores, y todos los meses yo tengo que hacer manualmente esta causación, es el mismo tercero, venga, ¿cómo puedo mejorarlo? Entonces, esta es la forma manual, se aplica para cualquier documento, lo mayorizo. Hay otra forma que es más automática, ¿sí? Y está diseñada especialmente para esas causaciones que son muy repetitivas. Entonces, está aquí en la opción de actualización, cuentas por pagar, y se llama crear o modificar comprobantes automáticos. Entonces, yo ingreso en esta opción, digo, listo, voy a crear una plantilla. Aquí lo que se trata es crear plantillas de causaciones. Entonces, digo, listo, voy a crearla de honorarios en ambas. Aquí ya tengo una, bueno, está empezando a crear una. Entonces, digo, listo. Siempre que vaya a causar estos documentos va a ser con el L03, que son honorarios. Le voy a poner REFIS para acordarme que es de la revisoría fiscal. Y empiezo a colocarle las cuentas. ¿Cuáles? Las mismas que hice pues en mi causación manual. Entonces, como yo sé que las cuentas de gasto normalmente manejan centro de costo, pues simplemente lo busco y se lo asocio. ¿Es débito? Sí, el gasto lo va a causar débito. Acá me pide un porcentaje. ¿Por qué? Porque el gasto yo lo puedo dividir en diferentes porcentajes. Ahorita les explico con otro ejemplo cómo lo podemos dividir. Y digo, listo, yo sé que una revisoría fiscal siempre tiene el gasto, tiene la cuenta del IVA, ¿sí? Que es débito, tiene una retención en la fuente, es crédito, tiene un ICA, y tiene una cuenta por pagar. Siempre se coloca de últimas la cuenta de la cuenta por pagar. ¿Listo? Voy a meterlo acá en proveedores nacionales. Siempre se coloca de última la cuenta por pagar. Y acá hay una columnita que dice, donde sea la última cuenta, coloque una X. Entonces yo vengo acá y digo, listo. Esta es mi última cuenta de mi plantilla. ¿Listo? La guardo. Esta parametrización la hago una sola vez. Listo, ya quedó grabada. ¿Qué va a pasar cuando llegue la factura de mi proveedor? Yo ya no tengo que venir acá manualmente a causarla. Voy a entrar aquí a la opción de actualización, cuentas por pagar, grabar comprobantes automáticos. Entonces, el comprobante tiene que ser el mismo con el cual yo creé mi plantilla. Entonces, el de honorarios. Ay, puse revi fiscal, revisoría fiscal, no me acuerdo. Entonces, si no me acuerdo, simplemente le doy punto enter y él me muestra todos los modelos o plantillas que estén asociadas a ese tipo de comprobante. Entonces, tampoco es necesario saberme los códigos de las plantillas de memoria. Y acá miren lo fácil que es. Simplemente coloco la fecha, la base, el tercero, el número de la factura, si tiene prefijo, la fecha de la factura, un detalle,
Le doy a aceptar, le digo que sí y ya quedó causado mi documento. No tuve que ponerme a colocarle cuentas, a calcular impuestos, a repetir el mismo documento todas las veces, simplemente con unos poquitos datos, de acuerdo a la parametrización que yo le había dado, ya quedó la causación del documento. Y si lo reviso, veo que efectivamente aplicó las cuentas que yo le había configurado, ¿sí? Que los impuestos los calculó correctamente porque en el plan de cuentas yo tengo configuradas mis bases y mis porcentajes y hizo partida doble y no tengo que estar repitiendo las mismas cuentas, los mismos 5 renglones cada uno de los meses, simplemente ya coloco la información que corresponda a la factura y ya queda causado el documento. ¿Listo? Esto también se aplica cuando hay empresas que de pronto sus servicios públicos, más que todo empresas que tienen de pronto también planta de producción, dividen el costo o el gasto en diferentes cuentas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, digo, listo, llegó el recibo de la luz, ¿sí? Pero es que la luz yo la uso para administración, los computadores, las cámaras, las impresoras. Lo uso en comercial, en ventas, porque ellos también pues a veces vienen, traen sus computadores, hacen reuniones con Videobeam y demás. Y en costo, porque pues tengo unas máquinas que consumen luz, ¿cierto? Pero solo tengo un recibo de la luz y me llega por un valor completo. Entonces, lo que hacen esas empresas es calcular qué porcentaje de esa factura se va a ir a cada una de las cuentas. Entonces aquí yo configuro la cuenta, le ato el centro de costo y digo del total de la factura, qué porcentaje le va a enviar a esta cuenta, a este centro de costo, a esta cuenta, otra, a este otro centro de costo, a esta otra cuenta, a este otro centro de costo. Obviamente, pues esto tiene que sumar un 100%. ¿Listo? Si no suma 100%, pues el documento me va a quedar descuadrado. Entonces yo acá, pues como lo generé, simplemente agrego la cuenta. Vamos a borrar esta mientras tanto. Entonces digo, busco mi cuenta, en este caso una 7335. Digo con qué centro de costo la voy a causar ahí, entonces con el de producción. Y acá pues simplemente le coloco el porcentaje que quiero llevar a esa cuenta. ¿Listo? Y pues ya por último, recuerden que siempre tengo que colocar de últimas la cuenta por pagar. Y con su X de que es la última cuenta. Y genero el proceso de la misma forma. Entonces vengo aquí a grabar comprobantes automáticos. Busco acá mi comprobante, era servicios públicos, punto enter. Y hago el mismo proceso. 1.000.000 de pesos, bueno, digamos el mismo tercero. Coloco la factura que corresponde. La descripción. Le doy a aceptar, le digo que sí, igual lo mayorizo. Y genero la impresión de mi documento para ver cómo lo causó. Y pues el sistema efectivamente, la factura era por 1.000.000 de pesos. Yo dije que la cuenta de gasto de administración enviara el 40%, que corresponde a los 4 millones de pesos. A las 52 de ventas, que enviara el 25%, 250.000. Y a la 73 de costos, que enviara el 35%. Y ahí ya tengo la distribución correctamente en porcentajes de mi cuenta por pagar. ¿Listo? Entonces esta opción también nos sirve cuando yo quiero dividir un gasto en diferentes cuentas a nivel de porcentajes. ¿Listo? Esos son los procesos de cuentas por pagar, de causación de facturas que yo tengo en el sistema.
Pero bueno, yo tengo esas facturas ahí, tengo que pagarlas en algún momento, ¿cierto? Entonces, para pagarlas, pues yo tengo diferentes opciones. Una sería aquí hacer un comprobante manual, venir acá y decir que voy a hacer un egreso, buscar la cuenta por pagar. Si son varias, entonces agregar otro renglón, agregar otra cuenta, al final buscar la cuenta del banco, que puede ser un poco tedioso. Aquí hay una opción especializada para los pagos, que está aquí. En actualización, cuentas por pagar, grabar egresos. Aquí en grabar egresos, pues tenemos dos opciones. Grabar por NIT, si voy a hacer pagos a un único proveedor, o grabar por comprobante o cuenta, si voy a hacer pagos a diferentes proveedores. Esta de grabar por comprobante o cuenta se usa mucho para el pago de la nómina. Sí, para el pago de la nómina, que son muchos terceros a los cuales debo generar el pago, lo puedo hacer por acá. Si yo lo voy a hacer por NIT, pues es esta opción de acá. Sí, puede ser un poquito larga la opción, entonces recuerden que aquí tenemos una serie de iconos que están ya predeterminados en el sistema. Entonces digo, mire, este es el icono de grabar egresos, no tengo que entrar hasta esa opción por allá, simplemente le doy clic ahí en el botón y ya me lleva a la opción. ¿Listo? Aquí pues vamos a decir qué documento vamos a hacer. Entonces, un egreso, digamos aquí que sea de Bancolombia, el NIT, entonces colocamos el PRO, recuerden que esta es un solo proveedor, la fecha, el consecutivo, y acá el sistema me va a traer todas las cuentas por pagar que estén atadas a ese proveedor. Va a mostrar la fecha en la que se grabó, la fecha en la que se vence, la cuenta del pasivo donde está causada esa factura, el consecutivo del comprobante donde se grabó, el saldo que tiene actualmente cada una de las facturas, ¿sí? Y acá yo simplemente selecciono cuáles quiero pagar. Y el sistema aquí abajo nos va a ir totalizando. Entonces, supongamos que yo diga, pero yo solo quiero pagar 14 millones, no hay problema. Yo puedo pararme aquí en el campo pago y cambiar manualmente el valor que quiero pagar de cada factura. ¿Sí? Si son muchas facturas, pues aquí también le puedo dar doble clic para que él marque todas, ¿sí? O pues simplemente yo ya marco cuáles son las que corresponden. Vamos a marcar esta primera. Entonces, después de que marque, supongamos que lo va a hacer un pago de 10 millones de pesos nada más. Coloco cuál es el banco desde el cual voy a girar el dinero. Miren que aquí ya no me aparece todo el plan de cuentas, solo me aparecen las cuentas 11 y 12, que se suponen que son pues las cuentas de bancos, efectivo y demás. Entonces yo selecciono la cuenta, digo, si la va a pagar de la corriente. En cheque, si ustedes giraron un cheque, pues colocan el número del cheque. Si es transferencia, pueden colocar transfer, o si en la transferencia les va a generar algún número, pues lo pueden indicar. ¿Listo? Y le damos a aceptar. Ahí ya quedó grabado nuestro egreso, ¿cierto? Bueno, y ahora, ¿cómo hago yo para montar ese pago en el banco? ¿Será que Factory tiene alguna opción en que me ayude a hacerlo? Entonces, sí la tenemos. ¿Qué tenemos que hacer antes de usar esa opción? Primero tenemos que ir aquí a tablas terceros, buscar nuestro proveedor. Y aquí vamos a encontrar una pestaña que dice dispersión de fondos. ¿Sí? Esta opción, ¿para qué es? Para que nosotros coloquemos los datos de la cuenta bancaria de nuestro proveedor. ¿Listo? Entonces yo indico si es una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, el banco en el cual está ese código, ¿sí? Bueno, y ese código de dónde lo sé. Entonces, en Internet yo puedo buscar códigos de bancos de la superintendencia financiera o bancaria, ¿sí? Cualquiera de los dos. Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces vengo acá, los busco. Es un PDF normalmente que sale así.
Entonces ahí están los códigos que corresponden a cada banco. Entonces yo, ¿por qué le puse el 7? Porque era de Bancolombia. La vivienda es el 39, Bogotá es el 1, Avevillas es el 49 y así sucesivamente. Cada uno de los bancos tiene un código dado pues por la superintendencia. Entonces, ¿qué me está pidiendo Factory? Ese código. ¿Listo? Entonces, Bancolombia es 7 y el número de la cuenta bancaria. Obligatorio llenar para generar el proceso solo estos 3 datos de arriba, ¿sí? Estos datos de abajo ya son información adicional si yo le quiero colocar y no aplica para todos los bancos. Bueno, ¿y cómo sé para qué bancos sí y para qué bancos no? Simplemente aquí con el botón de pregunta, él me dice, si va a hacer una dispersión de fondos de Bancolombia o de Banco de Bogotá, puede diligenciar este campo. Yo voy a la cuenta del proveedor es de Avevillas, entonces no se lo tengo que llenar. Acá abajo, este es para Avevillas, ¿sí? Entonces, dependiendo, este es para Bogotá. Entonces, son algunas opciones que tiene el banco como para identificar adicional el proceso. De pronto, la sucursal del banco, pues si yo quiero ponerle una sucursal, solo se la puedo poner para Bancolombia o Banco Bogotá, pero si no me la sé, pues simplemente no la lleno. Importante los 3 datos de arriba. Entonces, listo, ya tengo configurado aquí mi proveedor con los datos de su cuenta bancaria. Entonces le doy a actualizar y los archivos para el banco los genero acá igual en cuentas por pagar. Y aquí estos son los bancos que manejamos por el momento. Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda, Oxirred, Avevillas y Credicor. Venga, es que yo tengo por allá Banco Itaú, ¿por qué no lo tienen? Porque nosotros como Factory pues no tenemos una cuenta bancaria con el Banco Itaú. Entonces es muy complejo que ellos nos den información de cómo tenemos que generar la plantilla para que se puedan hacer transferencias al banco con un archivo plano. En ese caso, si ustedes como cliente ven que su banco no está acá en este listado, ¿con qué nos pueden ayudar? Ustedes como si son clientes del banco, entonces si mi empresa es cliente del Banco Itaú, yo sí puedo llamar al Banco Itaú, solicitarles la estructura del archivo plano para generar pagos o transferencias, nos la envían a nosotros ya la revisamos y pues ya verificamos si podemos generar el proceso. ¿Listo? Entonces, si de pronto su banco no está acá y quieren que también lo incluamos, pues nos pueden colaborar con ese proceso de solicitarle al banco la estructura. Como les digo, a nosotros no nos la dan porque pues nosotros no somos clientes de ese banco. Estas que tenemos pues son porque hemos sido clientes de algunos de sus bancos y porque algunos clientes nos las han enviado. ¿Listo? En este caso pues vamos a hacerla con Bancolombia. Para Bancolombia pues aquí está el código 220 que en Bancolombia es pago a proveedores. Descripción del propósito, pues yo también le puedo poner aquí pago proveedores, que es lo que normalmente uno le pone en la página del banco si fuera a hacer el pago de forma manual. Secuencia del lote es si yo voy a hacer varios pagos de Bancolombia en ese mismo día. Le digo, este es el primer pago que voy a hacer en el día, le coloco la A. Después voy a hacer otro archivo para más pagos de Bancolombia, le puedo colocar la B y así sucesivamente para saber ya cuántos giros he hecho de ese banco en el día. Luego filtro la cuenta contable del banco. Entonces es esta. ¿Con qué comprobantes? Entonces yo digo, pues con el de egresos de Bancolombia. ¿Cuáles egresos quiero buscar? Entonces búsqueme todos los egresos que haya hecho este mes. El pago debe quedar en el banco con fecha de hoy. Y acá coloco cuál es el número de mi cuenta bancaria. Entonces coloco el número de mi cuenta bancaria, digo si es ahorros o corriente, y le digo generar información. Y el sistema aquí nos trae todas las cuentas o todos los egresos que se hayan generado con este comprobante desde esta cuenta contable en estas fechas. ¿Listo? Aquí dice rojo, tercero sin cuenta bancaria.
¿Qué sería eso? Que si al tercero yo no le he ido a configurar allá primero su cuenta bancaria, el sistema me lo va a resaltar aquí completamente en rojo para que yo visualmente diga, ay, me falta la cuenta, tengo que ir a pedírsela al proveedor y configurársela. ¿Listo? Luego yo selecciono cuáles voy a hacer en ese archivo plano del banco, ¿sí? Entonces selecciono acá y luego le digo aquí archivo y aceptar. Él dice pues que como la mayoría de procesos así que tienen que ver con otras entidades, bancos o la planilla de seguridad social, pues él genera el archivo, pero pues que es responsabilidad del usuario que haya digitado correctamente los datos, porque pues el sistema no está en la capacidad de decir, no, ese no era el número de cuenta, se equivocó, porque pues eso ya es información sensible de cada tercero. Entonces, el usuario es el que debe ser responsable de que esas cuentas queden correctamente. Y luego acá dice la ruta donde generó el archivo plano. Cfactory, empresa 2, contabilidad, TXT. Entonces, me voy a esa ruta, entonces en Cfactory, contabilidad, documentos, perdón, Cfactory, empresa 2, contabilidad. Si lo organizo por fecha, aquí está el archivo y lo nombro igual a como se llamaba. Si lo abro, pues aquí veo la información del archivo. Normalmente estos archivos tienen un encabezado y ya tienen un detalle sobre cada pago. Aquí como él encuentra que las dos facturas o los dos registros eran del mismo tercero, pues él los unifica y los coloca en uno solo. Si fueran varios terceros, pues hace un renglón para cada uno de los terceros. Entonces esta información pues ya es del banco. Esta es la estructura que uno debe pedirle al banco, porque aquí estos números pues tienen unas posiciones, ¿sí? Donde ellos dicen, los 10 primeros caracteres corresponden a tal cosa, después corresponden a tal otro. Estos dos de acá corresponden al banco. Estos del 25 al 30 corresponden al nombre y así sucesivamente. Entonces, esa es la estructura que el banco nos debe pasar. Y ya con este archivo, ustedes ingresan al banco y pues lo adjuntan en la opción de pagos a proveedores. Bueno, y si a mí se me olvidó que ya había generado ese archivo y que monté ese pago porque me llamaron a una reunión, me embolaté, después volví y no me acuerdo, ¿será que si entro lo pago doble? Entonces aquí pues no vamos a tener ese inconveniente porque el sistema verifica que una vez se haya descargado, ya no me las vuelva a mostrar para que yo de pronto no cometa el error de generar el pago dos veces. Entonces miren que acá yo coloco la información y aquí ya no sale nada, ¿sí? Para que de pronto por error no genere ese archivo de esas facturas varias veces. ¿Listo? Y ese sería pues ya el proceso completo de la cuenta por pagar desde su inicio hasta su pago final con el archivo para el banco. Entonces, si tenemos estos tres módulos, contabilidad, compras, inventarios, miren que podemos hacer los procesos de una manera mucho más automática. Si tenemos causaciones repetitivas, pues podemos configurar en el sistema unas plantillas de causación. Podemos ayudarnos con los archivos para el banco, para que de pronto no haya pues errores en los pagos y demás. Entonces, eso sería el proceso y la conferencia que teníamos para el día. Ok, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Una vez finalizada la explicación, daremos inicio al espacio de preguntas. Entonces recuerden que pueden escribir sus dudas en el chat o también pueden levantar la manito y posteriormente les iremos dando el espacio para que puedan realizar su pregunta. Ingeniero Steven, nos pregunta jefe de contabilidad, ¿cómo pueden hacer una unificación de los proveedores en los módulos de compra y contabilidad? Listo. En este caso, pues hay que tener en cuenta que Factory está diseñado de esta forma, donde la tabla de terceros es una que está en el módulo de contabilidad y la tabla de proveedores es otra, que cuando yo lo creo por primera vez, ellos sí se conectan, pero ya después tengo que ir a actualizar
la información de forma manual. ¿Listo? Pues ya tendríamos que de pronto evaluar en el área de desarrollo si podríamos hacer algún proceso, aunque es complejo porque son dos módulos diferentes, bases de datos diferentes y demás. Pero pues tengan en cuenta que en el sistema Episoft, que es el otro programa que tenemos, ahí sí tenemos pues la tabla unificada. ¿Listo? Entonces, pues vamos a verificar y si no, pues también está la posibilidad de Episoft. Listo, perfecto. Continuamos con Claudia Patricia, que tiene la manito levantada. Entonces, Claudia, ¿puedes abrir tu micrófono? Buenos días, gracias. Mi consulta es, ¿hay posibilidades que con Factory uno pueda generar la causación a través de la IA, donde uno puede utilizar el XML para no tener que realizar la causación de manera, yo sé que ustedes simplificaron el proceso, pero es posible que uno lo pueda hacer a través del XML? Subir la información o ya sea con la representación gráfica de la factura o con el archivo que genera la DIA. Listo. En este caso en Factory no creo que sea posible hacer esa configuración. En Episoft, como ya es un sistema web que es diferente a Factory porque ya está montado sobre una base de .NET, ahí sí nos queda mucho más fácil hacer y vamos a hacer procesos de inteligencia artificial y muy seguramente eso será uno de los procesos que van a estar. Pues en este caso, para que ustedes también pueden verificar pues con el área de fidelización si de pronto se pueden o quieren verificar el proceso de la migración a Episoft, también lo pueden hacer. En Factory es un poco más complejo por la estructura en la que está, pero en Episoft, que es web, ahí sí es mucho más fácil. Steven, una última consulta. Cuando uno hace los pagos que genera el comprobante de egreso y va a subir el archivo plano o genera el archivo plano para subirlo al banco, si yo utilicé el comprobante de egreso, digamos el 100, pero por X yo no lo pude pagar hoy porque no, la tesorería no tuvo la opción. Y ese mismo comprobante de egreso yo lo puedo utilizar al día siguiente, puedo generar de nuevo ese mismo archivo. ¿O tengo Sí, que anular el recuerden, comprobante y volverlo a hacer? no, ahí la fecha del documento no afecta porque recuerden que cuando uno genera el archivo para el banco, yo le puedo filtrar las fechas. Entonces, Pero no si es ya lo que, generé, o sea, si yo lo generé, ya me generó el archivo plano, ya utilicé el comprobante de egreso, por así decirlo. si ya generé el archivo plano, ya no me lo deja volver a generar, lo que Me les toca digo. anularlo y volverlo a generar. No tanto anularlo, es simplemente quitarle una marquita, aunque no sé si acá él coloca la fecha, creo que no la coloca. Sí, acá la coloca. O lo otro que yo podría hacer es entrar al archivo que generé el día anterior y cambiarle el día, para no tener que borrar la información en Factory, desmayorizarla y demás, pues simplemente entro, busco dónde está el día y se lo cambio y ya ese archivo me sirve. Ok, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, en el chat nos escribe Elena Cuadrado Ríos. Buen día. Al generar los archivos planos para cargar pagos a Bancolombia, el archivo plano me está cambiando el banco. Esto solo pasa con otros bancos diferentes a Bancolombia, a pesar de que la asociación en Factory es correcta. ¿Podrías, por favor, ayudarme a entender por qué está ocurriendo esto o cómo podemos solucionarlo? Listo. En ese caso, pues sí, ya tocaría mirar puntualmente el caso del cliente. Si de pronto tomarle los datos o que de pronto si nos puede regalar una llamadita al call center para verificar ya directamente si será solo ese archivo específicamente, si de pronto hay algo raro ahí en la parametrización, pero pues ya tendríamos que entrar a evaluarlo directamente con el cliente. Ok, yo escuché que alguien levantó la manita, no alcancé a ver quién era. No sé si esta persona quiere abrir su micrófono y hacer la pregunta o si de pronto era Elena. Ok, listo, si era Elena. Entonces, ingeniero, al parecer, pues ya no tenemos más dudas, entonces podríamos dar por finalizada la sesión del día de hoy.
Les agradecemos a todos por haber participado en esta capacitación. Les estaremos convocando a nuestras próximas conferencias y capacitaciones, invitarlos previamente a nuestra capacitación, a nuestra conferencia del próximo jueves. El tema que vamos a abordar es sobre backups y alertas, entonces en estos días les estaremos mandando el correíto para que puedan acceder a la sesión. Listo, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Recuerden que nuestras sesiones se encuentran grabadas y están en nuestro canal de YouTube. Y pues nuevamente les agradecemos a todos por su participación y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Gracias.